Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar, vamos a resolver este segundo ejercicio para ejemplificar el cálculo de la energía almacenada en un capacitor. Y pues ya. Entonces, estábamos viendo que teníamos una tablita aquí que me mostraba las constantes dieléctricas de diversos materiales. Veíamos que hay algunos materiales que podemos identificar que son efectivamente utilizados como aislantes en algunas aplicaciones prácticas, y también pueden ser utilizadas como el dieléctrico que se utiliza en la formación de un capacitor, es decir, como un material que separe dos placas metálicas que conforman un capacitor que me permitirá almacenar energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. Y entonces el día de hoy vamos a utilizar este PVC, el cloruro de polivinilo, que tiene una constante dieléctrica de 3,4, es decir, 3,4, para formar un capacitor de placas planas paralelas. Y vamos a ver qué tanto te permite ese capacitor almacenar energía, qué tanta carga y que luego qué tanta energía me permite almacenar un capacitor formado con ese dieléctrico entre sus placas, que es PVC, cloruro de polivinilo. Entonces voy a poner aquí como primer dato que la constante dieléctrica de este material es de 3,4. Puede ser que me dieran como dato el material y que me pidieran buscar el este, su constante dieléctrica, aunque pues eso puede variar de acuerdo a dónde busque la información, puede que encuentre un valor muy disímbolo. Lo más probable es que me den directamente la constante dieléctrica o incluso que me pidan determinarla. PVC es esto. Voy a suponer ahora que es un capacitor muy pequeñito, ahora tiene dimensiones más reducidas, que tiene, por ejemplo, una separación entre placas de 5 milímetros, es decir, ese es el espesor. Incluso esto suena ya algo muy grueso, una, un dieléctrico de 5 milímetros es algo ya apreciable, una laminita ya visible de este material PVC, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y vamos a suponer, pero que este capacitor si tiene dimensiones pequeñitas, por ejemplo, pudiera tener 10 milímetros de ancho, y pudiera tener tal vez, vamos a dejarlo en igual, 15 milímetros de altura. Nuevamente eso. Desde luego que hemos estado trabajando capacitores con esta geometría que son prácticamente rectángulos, pero esto puede ser un círculo, o puede ser una placa circular, o puede ser una placa cuadrada, no sé, puede tener cualquier forma, y lo único que va a cambiar es la forma en que voy a determinar esa área. Entonces, ya tengo aquí estos datos. Me interesa saber, de hecho, lo que no conozco es cuánta carga almacena este capacitor. Eso es lo que voy a determinar. Ah, Y profe. además, cuál es la energía potencial que almacena, que pueda yo utilizar de manera posterior para alguna aplicación práctica. Esas son mis dos incógnitas. Voy a suponer que voy a alimentar este capacitor con una diferencia de potencial, con una fuente pues de valor comercial, es decir, algo que es muy estándar son las fuentes, por ejemplo, de 5 volts, tal vez, 5 volts de corriente directa. Entonces aquí voy a aplicar 5 volts de corriente directa para cargar este capacitor,
y necesito determinar cuánta carga va a poder almacenar y cuál es la energía potencial que corresponde a esa carga que almacenó este capacitor, formado de esta manera con un núcleo de PVC y con esas dimensiones físicas. Entonces, muchachos, lo primero que pregunto es, ¿qué tengo que hacer para calcular la carga, por ejemplo? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? Primero calcular la capacitancia. Así es, primero necesito calcular la capacitancia porque tanto para la carga tal vez como para la energía potencial a lo mejor voy a necesitar la capacitancia porque no conozco más que en este momento más que un solo dato. Entonces, efectivamente, como nos dice Genaro, vamos a calcular la capacitancia. Desde luego, recordando que este es un capacitor de placas planas paralelas, su capacitancia depende de su geometría y de sus propiedades físicas, dadas por la constante dieléctrica del material, multiplicada por la permitividad del aire o del vacío, el área de sus placas y la distancia que separa sus placas. Entonces, en este caso, la capacitancia de este material, tengo un PVC con una constante dieléctrica de 3.4, entonces ese es el valor que voy a poner aquí. 3.4 multiplicado por la constante dieléctrica, ¿cuánto vale? Muchachos, recuérdenme. 8.85 por 10 a la menos 12. Okay, 8.85. ¿Cómo me cuesta trabajo escribir los 8? 8.85. Bueno, también los 5 por 10 a la menos 12. Ya no voy a poner unidades, ya vimos el análisis dimensional para efecto de aquí de hacerlo más rápido, pero ustedes sí lo tienen que poner, muchachos. Por el área de estas placas, lo voy a indicar aquí, ¿cómo calculo el área de estas placas? Son 10 milímetros. ¿Cuánto expreso aquí? ¿Sería 10 por 10 a la menos 3? Efectivamente, ese es el punto importante. Aquí, cuando tengo la distancia en estas unidades en milímetros, tengo que utilizar 10 por 10 a la menos 3 para convertirlo a metros. Ese es un punto importante. Ese fue el ancho. Y el alto, pues igual 15 por 10 a la menos 3. Y la separación o la distancia entre las placas, muchachos, ¿cómo la expreso? ¿A qué será igual la distancia entre las placas que va aquí abajo? Igual, ¿no? 5 por 10 a la menos Ajá. 3. Igual sí, 5 por 10 a la menos 3. Gracias, Ula. Nada más quiero recargar esa parte porque, bueno, es motivo de error frecuente a la hora de expresar estas cantidades en metros. Es donde ocurren muchas veces los errores. Ok. Entonces, si yo hago esta operación, pues voy a ver que 10 por 15 me da 150, entre 5 me da 30. Díganme, muchachos, ¿cuánto es 30 por 3.4 por 8.85? ¿Cuánto vale esta capacitancia? Nada más los números. 3.4 por 8.85 por 30, que es lo que me da el resultado acá. 902.7. Perdón, 902. Ajá, punto 7. 7, gracias. Gracias, Jesús. 902.7. Y vamos a ver los exponentes. 10 a la menos 12, a la menos 15, a la menos 18, más 3 por 10 a la menos 15. 10 a la menos 15 faradios. Y entonces, ¿cómo lo expreso eso con un submúltiplo, muchachos? ¿Alguna idea? Mili, micro, nano, pico. Con pico. ¿Alguien cómo se...? Pero ese es pico, es 10 a la menos 12, pero aquí tengo 10 a la menos 15. Sí, pero puede ser 90.25
27 por, bueno, picofaradios. Ok, bueno, es una buena idea, pero tendría que ser punto 9027, ¿no? Tendría Ah, que sí, ser 3 lugares hacia la izquierda sí, para, perdón. para, para que fuera efectivamente a la menos 12. ¿Sería peta? Beta es un múltiplo, y yo lo que necesito aquí es un submúltiplo. No sé cómo se simboliza, pero sé que se llama, a ver, mini, micro, nano, pico, femto. Femto. Pero bueno, como lo usamos muy poquito, vamos a hacerlo como dice la compañera, vamos a expresarlo en picos, y entonces vamos a expresar como 0.9027. Ya me queda por 10 a la menos 12, y entonces sí lo puedo decir que estos son picofaradios. Si no, así como está escrito, diría que son 902.7 femtofaradios. Pero bueno, ya no nos suena tan familiar eso de femto. Vamos a manejarlo así, como .9027 picofaradios. Bien, entonces ya tengo la capacitancia, ahora ya tengo el voltaje, desde luego, pues ya creo que no tengo ningún problema para determinar la carga. ¿A qué será igual mi carga en este capacitor? Díganme, muchachos. ¿Es la capacitancia sobre el voltaje? La carga es la capacidad sobre el voltaje. Ahí es donde precisamente les digo que podemos cometer error. Entonces yo, para no errarle, yo me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema. Si la vaca me da queso y me da crema, entonces si yo lo que quiero es queso, que es la carga, o sea, esto lo acomodo normalmente en mi triángulo, y la carga me queda aquí arriba. Y entonces acá me queda el voltaje y aquí me queda la capacitancia. Y entonces ahí ya no hay pierde. ¿Cuánto vale entonces la carga? ¿Qué es igual? Voltaje El por voltaje por... capacitor. Ajá. Efectivamente, o sea, recordarlo de memoria cuesta trabajo. Y generalmente tendemos a, bueno, al menos a mí me pasa con mi dislexia, a intercambiar la posición de las variables. Entonces yo por eso sugiero, desde luego todo es sugerido, muchachos, que se acuerden de la vaca, del queso y de la crema, y entonces vamos a tener un poquito menos de riesgo de error. Entonces multiplico el voltaje por la capacitancia, puedo obtener la carga. Entonces efectivamente para obtener la carga en este capacitor, yo sé que lo estoy alimentando con una fuente de 5 volts de corriente directa, entonces multiplico simplemente 5 volts por la capacitancia que acabo de obtener de 0.927, bueno, 0.9027 picofaradios. Y entonces puedo obtener pues ya directamente mi carga. ¿Cuánto es? 5 por .9027, muchachos. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Y entonces los picos siguen ahí, y los volts por los faradios me van a dar coulombs. Entonces tengo una carga de 4.5 pico coulombs. Esa es la carga que almacena este capacitor con estas dimensiones, con este aislante, y que yo cargo por medio de una fuente de 5 volts de corriente directa. Lo único que me resta es determinar cuánto vale la energía potencial que almacena este capacitor formado de esta manera y cargado a través de esta fuente. ¿A qué será igual la energía potencial? Díganme alguna de las expresiones, muchachos. La primera es, me parece, carga por voltaje sobre 2. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Sí, perfecto. Carga por voltaje sobre 2. Ok, voy a hacerla de esta manera.
carga por voltaje sobre 2. Y la carga la acabo de determinar en 4.5 picocoulombs. El voltaje que le apliqué fue de 5 volts. Y todo eso dividido entre 2 me debe de dar la energía potencial acumulada. 4.5 por 5 me da 22.5. Sí. Sí. 22.5 pico coulomb por volts. Esa energía potencial me debe de dar joules. Esa energía, muchachos, entre 2. Entonces esto me va a dar una energía 1.125 por 11.25. ¿no? Para no perder los picos. 11.25 pico joules. Es decir, por 10 a la menos 12 joules. Y esa es la energía potencial que puede almacenar, que almacena de hecho este capacitor con estas dimensiones, alimentado con esa fuente de voltaje. Y solamente para corroborar que no digo mentiras, díganme, muchachos, otra de las expresiones con las que puedo calcular energía potencial. ¿Se acuerdan? capacitor por voltaje al cuadrado sobre 2. Ok, capacitancia. Capacitancia. Capacitancia por voltaje al cuadrado sobre 2. Ok. Entonces quiere decir que la capacitancia, este capacitor, que luego es 4.5, no, aquí. 0.9027 picofaradios. 0.9027. Aquí como voy a ok, está bien. Picofaradios. Eso lo voy a multiplicar por el voltaje al cuadrado, que son 5 volts, que es lo que estoy aplicando. 5 volts, pero al cuadrado. Y dividido entre 2. Me debe dar lo mismo. Entonces aquí 5 volts al cuadrado son 25 por .9027. ¿Me dicen cuánto es, muchachos? 25 por .9027. 22.5. 22.56. 22.56. Los picos no se les hizo nada. Siguen siendo picos. Picofaradios por volts cuadrados. Si hiciéramos el análisis dimensional, veríamos que esos son joules. Entre 2 me va a dar 11.28. 11.28 picojoules. La diferencia son 3 decimales, 3 centésimos de hecho, pues explicable por los decimales que usamos a la hora de calcular. Pero prácticamente es el mismo valor, 11.25 picojoules, 11.28 picojoules. Es exactamente el mismo valor. Si hiciéramos el cálculo con la tercera fórmula, pues vamos a obtener lo mismo. De una vez vamos a aprovechar que tenemos tiempo. Vamos a calcular energía potencial por la tercera, que es Carga eléctrica al cuadrado la carga al cuadrado. entre 2 veces Entonces la capacitancia, ¿no? capacitancia. La capacitancia, gracias. Entonces la carga eléctrica al cuadrado, la carga eléctrica está aquí, 4.5 picocoulombs. 4.5 picocoulombs. Pero esta va al cuadrado. Dividida entre 2 veces la capacitancia, que es de .9027 pico
97, 90, 20 picofaradios. Haciendo estas operaciones. 4.5 al cuadrado me da 422.5. No, ¿cuánto me da 4.5 al cuadrado, muchachos? 20.20. 20.25. Sí. Sí. 20.25 y pico al cuadrado me da pico por pico. Voy a ponerle pico así nada más, pico por pico, para poder después eliminar las unidades. Y 2 por punto 9 me va a dar 1.8 y algo, ¿no? Sí. 1.8 y algo. Vamos a dejarlo en 1.8. Picos aquí también. Entonces picos y picos. Me quedan solamente unos picos. 20.25 entre 1.8, muchachos, me dicen cuánto es. 11.21. 11.21. Muy bien. 11.21 pico joules. Entonces, ven, hay unas pequeñas variaciones. Desde luego eso explicable por los decimales que utilizamos a la hora de hacer las operaciones, pero bueno, todos coinciden en 11.2 picojoules. Entonces, estamos hablando prácticamente de la misma cantidad de energía potencial eléctrica para vemos ya, bueno, aquí ya corroboramos que con las tres ecuaciones que tenemos podemos calcular indistintamente, usando cualquiera de ellas, podemos calcular la energía potencial almacenada en un capacitor de este tipo. Y bueno, pues hasta ahí quedaría esta situación, muchachos. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran agregar. No, profe. No, profesor. No, profe. ¿Todo bien? Sí, entonces todo bien. vamos a publicar. Sí. Gracias. Vamos a publicar unos ejercicios respecto de este tema que integran lo que es capacitor de placas planas, energía almacenada, algún otro parámetro por ahí. Y nada más que les voy a mostrar, muchachos, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, cómo vienen estos problemas planteados. Voy a dejar de compartir esta parte. Y denme un minuto, voy a abrir el archivo. Bien, voy a compartir mi pantalla porque no me deja minimizar. Ok. Vamos a salir de la presentación. Bien, entonces les decía, voy a publicarles los ejercicios de esta manera ahora. Vamos a ver el PDF. Entonces vamos a partir de un problemario que nos legó aquí un colega maestro, que de hecho pues tenemos el acuerdo de la academia de que estos son los problemas que debemos por cuestión de uniformidad de proporcionar a los alumnos. Este problemario nos lo legó el profesor Roberto Hernández Arriaga, que paz descanse, y es un cuestionario problemario que tiene una serie de problemas muy completos, desde luego. Algunos de ellos, de los problemas que hemos realizado, los han salido de aquí, algunos otros de otras partes, algunos otros invención de mi afebrado cerebro. Pero en este caso, muchachos, vamos a ajustarnos a los que vienen aquí. Entonces les voy a proporcionar este documento con los problemas marcados, ya están resaltados en amarillo. Son los problemas que vamos a resolver para este tema. ¿Vale? Entonces ya están aquí, incluso vienen sus respuestas para que se guíen.
Y también para los siguientes, el siguiente tema que es arreglo de capacitores, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, pues también vamos a tomar los problemas, los ejercicios de este mismo problemario. Entonces, para que ya lo tengan a la mano, se los voy a publicar. Y por lo pronto, esto que va a aparecer en amarillo resaltado, van a ser los problemas que vamos a resolver relacionados con este tema que acabamos de ver y desde luego con el previo que es potencial eléctrico, que también está relacionado con esto. No se los quería mostrar para que no se espanten a la hora que reciban el problemario y digan, son 80 problemas, y son como 80, pero no hay que hacerlos todos de un jalón. En este caso, para este tema son 5, del 30 al 35, nada más. ¿Sale? Entonces no se me espanten. Bien, muchachos, entonces, pues por el día de hoy sería todo, muchachos. Si alguien quiere agregar algo más, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran. Muchachos, No, profe, todo bien. tenemos tiempo. No, profesor. No, profesor. Nada. Bien, muchachos. Pues entonces, por el día de hoy va a ser todo. Entonces, muchachos, les agradezco su participación. Les subo inmediatamente el apunte ahorita de lo que vimos. El video espero que tal vez por la noche, si no, a más tardar el fin de semana me pongo al corriente con todos los videos. No me da tiempo subirlos a YouTube todavía. Tengo los pendientes todos los de la semana, pero así como lo hice la semana pasada, a más tardar el fin de semana les subo todos los videos de las clases para que puedan consultarlos en caso necesario. Y pero por lo pronto les subo el apunte de lo que hicimos el día de hoy. Y si no hay más, muchachos, si no hay ningún comentario adicional, les agradezco su asistencia, que tengan excelente día. Y Gracias. Profesor, ¿no va a haber control de asistencia? sí, desde luego ahorita a las 10:30, perdón, a las 10:30 se va a activar. Entonces a partir de las 10:30, por favor, se registran. Ah, ok. Muchas gracias. A las 10:30 Gracias. automático. Gracias, Gracias, profe. profe. Tengan excelente día, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Si tienen que salir, no salgan, quédense en casa. Gracias, igualmente, profe. Profe. Buena tarde.